Saludos. Bienvenido a este su curso Psicología Correccional de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Les habla el doctor Kelvin Merced y en la tarde de hoy vamos a estar hablando del abuso sexual, pero desde una perspectiva correccional. Dentro de los objetivos que tenemos programados para atender se encuentra pues ciertamente conocer el concepto de abuso sexual, conocer la magnitud del mismo, explorar mitos y realidades. Es importante atender esto, toda vez que existe muchas falacias de lo que ocurre en las instituciones correccionales del país, conocer las características del agresor y de la víctima, de igual manera explorar el proceso de intervención. Ciertamente el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene un mandato constitucional dirigido a la rehabilitación de su población correccional, sean adultos o menores. Pero, ¿qué nos obliga, verdad? ¿Cuál es el deseo que tiene toda sociedad? Bueno, más allá de, como expresé, que la sección 19 del artículo 6 de nuestra Constitución establece que será política pública del Estado Libre Asociado reglamentar las instituciones penales para que sirvan a su vez el propósito en forma efectiva y propenden dentro de los recursos disponibles a un tratamiento adecuado para su población y ciertamente buscar la rehabilitación moral y social. No perdamos de perspectiva, ¿verdad? Resumiendo este precepto constitucional, que nosotros en el departamento rehabilitamos, no juzgamos lo que ya fue juzgado. La sociedad, a través de sus diferentes instrumentos, pasó juicio sobre una conducta, la cual está tipificada por ley, y conforme al delito y la ofensa cometida, pues se adjudicó una pena. Y entonces nosotros nos dirigimos a proveerle los mecanismos, las herramientas, como he expresado en veces anteriores. Nosotros servimos el plato de la rehabilitación, le ponemos toda la herramienta para que ese caballero y esa dama vuelvan a ser seres productivos dentro de la sociedad y ese proceso de reingreso se dé de manera efectiva. Ciertamente ellos escogen cuándo rehabilitarse, cuando ellos entienden ese deseo ha de ocurrir. Pero cuando hablamos de las instituciones, siempre se ha pensado en la falacia de que todo confinado que llega a una institución es agredido sexualmente. Y ciertamente es nuestra obligación ir derribando esos mitos, ir presentando la realidad que ocurren dentro de esas facilidades. Yo quiero que ustedes vean a continuación lo que yo defino varias historias de vida de personas que han estado pues dentro del sistema correccional y lamentablemente sí han sufrido las agresiones sexuales. Es bien importante ser puntuales en esto y explicar lo siguiente. Perdón. No toda persona que entra en una facilidad correccional es abusada sexualmente. O sea, del 100% del universo de los confinados, no todos fueron abusados sexualmente. Sí hay víctimas y el sistema va dirigido a atender esa realidad y ser empáticos y enfáticos en no permitir que las agresiones sexuales ocurran en los escenarios correccionales. En ese sentido, el Departamento de Corrección tiene una política pública de cero tolerancia a las agresiones sexuales y hay unas penalidades de esto ocurrir, no solo para el confinado que sea el agresor, sino también para la empleomanía de no seguir por los estatutos legales que nos cobijan. Así que veamos este primer video.
juvenile hall. I was sexually abused by fellow inmates. Staff members were aware of this abuse, and they turned their heads, and they didn't want anything to do with me or the abuse. I found myself cutting on my wrist, becoming suicidal, going into isolation, and that's where it all started for me, the downfall. That led to future destruction in my life. So I ended up in adult prisons being abused and being attacked, not only by fellow inmates, by staff members as well. So it really turned my life upside down. I really didn't know exactly what to do. And I needed guidance, and I was not getting that guidance from the staff members in charge of my care. I'm a survivor of prisoner rape. I'm also an advocate to stop prisoner rape. Everyone needs to realize it happens in detention, but we have the power to stop it. We have to stop it. Hemos visto tres historias de vida, ¿verdad? Que se han presentado, donde vemos que el abuso sexual dentro de las instituciones penales no discrimina, no es selectivo. Vimos el caso de la dama con su marido, llega a la institución y entonces recibe un acercamiento por parte del personal de manera indebida. El segundo caso es un acercamiento por parte de la población, y el tercer caso, y de igual manera, es por parte de la población, pero lo más relevante de la historia es como el personal da la vuelta y no presta atención a lo que está ocurriendo para que se dé el evento. Así que es algo sumamente lamentable. Vamos a escuchar dos historias de vida más. Creo que son sumamente importantes antes de entrar en la magnitud del problema que tenemos y la responsabilidad que todos tenemos para evitar que eso ocurra. Vuelvo y repito, las personas son sentenciadas, son ingresadas a una facilidad correccional, y el punto principal es rehabilitarlos, ciertamente que cumplan una pena por el delito cometido y que regresen a la sociedad de manera productiva. No forma parte de la pena adjudicada el que sean víctimas de agresiones sexuales. Y es un error el dar la espalda, siendo un empleado que viene en la obligación de proteger y rehabilitar. Vamos a ver otra de las historias. I am a survivor, and now I'm a board member of JDI. Being transgender was not easy at that time. I became homeless, I lost my job, and because I had no means to survive, I had to resort to the street economy. Because of that, I was arrested, and while I was waiting for my arraignment, I was locked up in the county jail. I was coerced into having sex against my will with another inmate. And during that time, I was exposed to HIV. JDI made me realize there were many people like me with very traumatic experience. We could all change many lives who are like us, survivors who are still behind bars. We could actually help to stop these type of tragedies from happening to other prisoners. Yo quiero que ahora prestemos atención a una historia que resulta sumamente impactante. Todas lo son, ¿verdad? Todas son historias de vida que de una manera y otra pues nos presentan la magnitud de este problema. En el caso que vimos ahora de Cecilia, en contra de su voluntad fue obligada a tener relaciones sexuales con otro confinado, y muy lamentable, pues el otro confinado tenía HIV. El caso de Joe
que es el que vamos a ver ahora, él participó en una convención en el año 2013 en Denver, Colorado, y ahí planteó su situación. El caso de Joe es mucho más relevante porque Joe es una persona que ha tenido una conducta criminal y ha entrado y salido de diferentes prisiones, y él piensa, porque ciertamente pues conoce el ambiente, conoce el escenario, y esto pues le da un grado de ventaja de cómo manejarse dentro de un escenario correccional. Pero vamos a escuchar a Joe. In the fall of 2008, I went to prison for attempted robbery. That was in the state of California. I'd been in prison a couple of times, had served quite a few years. I thought I knew how to handle myself. I thought I knew what to avoid. I was wrong. I didn't expect to be housed with a convicted rapist who would torture me for days. I tried multiple times, talked to the staff for help. It's a lover's spat. Really. They acted like I was the problem, like I was the one that caused this. Really. Standing crying at the door, I'm the one that caused this. I begged, pleaded, crying. The first officer I saw, help. Yeah, shrugged me off. I don't have time for your gay shit. Really. Luckily, the second officer was an officer that I happened to know. And took me pretty seriously. And had a rape advocate. I can't even tell you how much of an angel that lady was. She was the first person in that whole situation that asked me what my first name was, that treated me like a person. Not just G27, whatever. I'm a human being. Once I was out of immediate danger, I began to sense the devastation of what he took from me. I've been beat up, stabbed, all that. That hurts. But nobody ever took what he took from me. Anybody on the street can say he did this to me, and they're going to take it to court. There wasn't enough evidence, huh? The charges were reduced to a lesser crime. Consensual sex inside of a prison. I did not consent. It's still not easy to share my story. But if people like you, who are inspired just a little bit, to look at everyone that's in your care, everybody that's in your care, I don't care how big or strong they look or how weak or small they look. Don't look at their chart, look at their face. You're going to make a change. You're going to help somebody. And if it's only one person, isn't that worth it? Thank you. Ciertamente la historia de Joe es una impactante. Por eso hice mención que este testimonial de Joe fue en el año 2013.
y él hace mención de que su agresión sexual fue en el 2008. Así que como vemos, transcurridos 5 años después del evento de la agresión sexual, Joe todavía vive esa situación como si fuera el primer día. Esto significa que las agresiones sexuales, no solamente en el escenario correccional, sino en cualquier escenario, son un trauma con el cual tenemos que trabajar cada uno de nosotros los profesionales de la salud para ir superando ese evento, poderlo manejar y entonces dirigirnos a lo que llamaríamos la reconstrucción de nuestra vida. Dentro del testimonio de Joe hay unas palabras bien puntuales. Primero, el oficial inicial que pasó, él le solicita la ayuda, ¿verdad? Porque lo habían albergado donde habían agresores sexuales y el oficial le dijo, no tengo tiempo para atender tus asuntos. El segundo oficial que pasa, que lo reconoce, porque ya había estado ahí, lo llama por su nombre. Ahí Joe lo que nos expresa es, mira, yo soy un ser humano, no soy un número más. Y respectivamente de los cargos que tenga, mírame al rostro, porque yo pues necesito la ayuda necesaria para superar pues el evento que estaba ocurriendo. Así que está en las manos de cada uno de nosotros, dentro de los escenarios que elaboremos, velar que se cumplan con las normativas y con las leyes vigentes. Si fuera en el escenario correccional, pues ciertamente hay que evitar las agresiones sexuales. Cuando yo doy charlas sobre este tema a compañeros del Departamento de Corrección o otros escenarios, yo lo que solicito es que se quiten la investidura que le da el Estado y que se vean como padres, hermanos, hijos, etcétera, y piensen si ellos desearían que un familiar o incluso ellos, si tuvieran alguna situación legal y fueran ingresados a una facilidad correccional, si les gustaría que fueran víctimas de agresión sexual. Además está por decir que la contestación de todos es no. Así que vuelvo a ser enfático, nuestra función es rehabilitar. Ya el Estado penalizó y dentro de la penalidad no se encuentra ser víctima de agresión sexual. Vamos a ver unos recortes de periódicos del estado de la Florida, donde vemos cómo las confinadas fueron prostituidas y violadas no por otras confinadas, sino por aquellos que vienen en la obligación de protegerlas y cuidarlas. En este caso estamos hablando de oficiales correccionales. Como vemos, esta noticia data del año 2015. Es una situación sumamente lamentable. Así que vemos que esto no discrimina, sea usted hombre, sea usted mujer, o sea usted un joven, adolescente, que es ingresado en una facilidad correccional. En el año 2003, ¿verdad? A raíz de estos eventos, el gobierno federal, luego de, ¿cómo le diría?, una campaña continua, donde se establecía, mira, hay que evitar que esto ocurra, promulgan un acta, una ley que se llama Christian Rape Elimination Act, mejor conocida como PREA. Los videos que ustedes vieron previo a la presentación de la ley se encuentran en PREA Resource Center y ustedes los pueden ver ahí. Hay muchos temas de cómo manejar las agresiones sexuales. De igual manera tienen su biblioteca y usted puede accesar todo esto a través de su plataforma, de su buscador, su herramienta de búsqueda, y puede obtener mayor información. Veamos unas estadísticas que corresponden al año 2011-2012. En la misma nos indica que se estima que el 7% de los reclusos en prisiones estatales y federales informó haber sufrido uno o más incidentes de victimización sexual por parte de otros reclusos o por parte del personal del centro correccional. Así que esto es bien interesante. Aquellos reclusos que informaron que su orientación sexual eran gays, lesbianas o bisexuales son los que tienen las tasas más altas de victimización en prisiones y cárceles. De los reclusos no heterosexuales se estima que el 12.2% de ellos
y el 8.5% de los reclusos encarcelados denunciaron haber sido victimados sexualmente por otros reclusos. Un 5.4% de los presos y otro 4.3% de los reclusos encarcelados denunciaron haber sido víctimas del personal. Así que, como vemos, es algo alarmante, porque entonces, ¿de quién nos cuidamos dentro de una facilidad institucional? ¿Del recluso que comparte celda conmigo o del personal que está obligado a protegerme? ¿O me tengo que cuidar de ambos? En ese sentido, es nuestra función, vuelvo y digo, no solamente como profesionales de la conducta. Si usted trabaja dentro de un escenario correccional y respectivamente la posición que tenga y usted entra en conocimiento de ello, denúncielo. Y si viene un confinado y se lo trae y hay un proceso investigativo, y del proceso investigativo inicial resulta que tal alegación es incorrecta y nuevamente el confinado viene y se lo trae a usted, nuevamente usted tiene que denunciarlo. Tantas veces el confinado se lo traiga a usted, tantas veces es que hay que denunciarlo. Uno nunca sabe cuántas veces de esas que usted piensa, pero siempre me ha mentido, sea la verdad. Así que nuestra responsabilidad cae no pasar juicio sobre ellos, sino continuar haciendo la denuncia, y los procesos investigativos que se dirigen a eso lo atenderán. Entre los años 2011 y 2012, el 51% de las denuncias estatales y federales de victimización sexual involucraban de recluso a recluso, y alrededor del 52% de los recursos de las cárceles involucraban, o sea, de los informes de los reclusos, perdón, el 52% de los informes de los reclusos en las cárceles involucraban que es la victimización sexual. Así que es algo que está latente. Entre el 2005 y al 2011 hubo un aumento de 39% en los informes de victimización en las prisiones. O sea, que usted ve, la ley es del año 2003, pero ciertamente una vez surge la ley y los confinados tienen el conocimiento de denunciar sus eventos, pues vemos unos porcientos ascendentes, ¿verdad?, en los confinados reclamando sus derechos. Si es verdad o es mentira el evento, vuelvo y digo, hay un proceso investigativo que lo define propiamente la ley y a ellos les corresponde, a los agentes investigadores de los diferentes departamentos correccionales, hacer lo mismo. Nuestra función es la prevención y, como muy bien expresé al principio de nuestra presentación, el Departamento de Corrección de Puerto Rico, su política pública es cero tolerancia a las agresiones sexuales. En el 2011, hubo un total de 8.763 casos de alegaciones de abuso sexual. De eso, el 34.1% eran actos sexuales no consensuados entre los reclusos, un 16.9% eran contactos sexuales abusivos entre los reclusos, un 32% involucraban mala conducta sexual por parte del personal y el 17.1% era por acecho, o sea, acecho por parte del personal hacia los confinados. Así que es algo que es alarmante y que tenemos que prestar. De igual manera, como vemos aquí en el 2011, el 44.2% de las víctimas sexuales hubo uso de fuerza, la amenaza por parte de otros reclusos hacia esa víctima, un 12% fue producto de persuasión o coacción, un 5.3% fue sobornado, chantajeado, recibió droga o alcohol, y el 1.9% se le ofreció protección. Es importante que usted sepa, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo espero que ninguno de los que me están escuchando pues tengan que vivir, estar en una institución correccional admitido, pero si usted está y usted no conoce el escenario, siempre se le va a acercar un confinado a tratar de ser su guía, su mentor, pero mire, vamos a redefinir qué sería qué quiero expresarme con mentor.
es que lo ve si usted no tiene una pasta de dientes, un jabón, etcétera, pues le va a proveer la pasta de dientes, le va a proveer el jabón, le va a proveer artículos de efectos personales para que usted pueda atender su estadía allí. Pero esto no es gratuito. En un momento dado él va a querer reclamar, cobrarle a usted mediante la utilización de su cuerpo para la satisfacción de la lascivia de él, favores sexuales. Así que usted no acepte nada que le ofrezca a otro confinado, use los mecanismos que les da la facilidad institucional para la adquisición, o que su familia le lleve los productos que usted necesita, más allá del proceso de admisión que se le entrega pues unas pertenencias de efectos personales. Este confinado, como otros, le va a ofrecer incluso protección, y en realidad no es nada de gratis. Lo que busca es un favor sexual al final del día. De las víctimas sexuales en el 2011, 77.1% eran hombres y el 22.9% eran mujeres. Y los perpetradores incluyeron el 80.6% de víctimas de sexo masculino y el 19.4% eran víctimas del sexo femenino. Así que, como vemos, en términos porcentuales, pues los hombres son los que presentan mayor agresiones sexuales, porque ciertamente es la población, en términos estadísticos, de mayor presencia en las facilidades correccionales. Hablemos de los menores. Los datos estadísticos reportan en el año 2012, y no estamos hablando de datos estadísticos del Departamento de Corrección en Puerto Rico, sino a nivel de la nación, 1.720 casos de menores que denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales o exposiciones a conductas de índole sexual. Y quiero hacer nuevamente un paréntesis. No tiene que haber penetración para que sea catalogado como una agresión sexual. Usted se puede encontrar con un cliente que usted esté evaluando dentro de un escenario. Es que no hubo penetración, lo que hubo sexo oral. Es una agresión sexual. Es que no hubo penetración, lo que me tocó fue con sus manos, sus dedos. O sea, hubo una penetración digital. Fue que me hizo que me desnudara y bailara para satisfacer la lascivia. Es una agresión sexual. O sea, volvemos. No quiero repetir. No tiene que haber penetración para ser catalogado como una agresión sexual. Volviendo a los jóvenes, de esos 1.720 casos, el 17% de ellos expresó que eran actos sexuales no consensuados y el 81% fueron incidentes de mala conducta sexual por parte del personal. Así que, volvemos. ¿De quién nos cuidamos? ¿De mi par confinado o del personal? Ciertamente hay que cuidarse de ambos, pero hay que denunciarlos a ambos. Habiendo expresado eso, entonces, ¿qué es el abuso sexual? ¿Qué podemos entender por una agresión sexual? Si vamos al Código Penal de Puerto Rico, nos va a dar una definición, pero para efectos de esta presentación, la definición que vamos a proveer, la propiamente brindada por la Ley PREA del 2003 y aquella también brindada por nosotros, por John Detention International, que fueron algunos de los videos que vieron, que es esta entidad que sus fundadores ambos fueron víctimas de agresión sexual y uno de ellos pues falleció porque se contagió de una enfermedad dentro del escenario correccional. Así que Just Detention International define el abuso sexual en prisión como cualquier contacto sexual no deseado o por amenaza de otro interno y cualquier tipo de contacto sexual por miembro del personal y, como expresé anteriormente, con o sin penetración y sin importar el género del perpetrador o de la víctima. Así que es importante que veamos eso. Aquí tenemos una palabra clave: con o sin penetración, sin importar el género del perpetrador o de la víctima. Entonces, no perdamos de perspectiva que aquí hay un factor que se llama el miedo. Usted puede encontrarse con una situación de ella y el confinado decirle, no, es que el sexo es consentido.
pero ya yo expresé que el Departamento de Corrección no permite ningún tipo de actividad sexual entre sus reclusos. Y esa premisa tiene mayor valía, por decirlo así, dentro del escenario de menores, donde no se le adjudica al menor la capacidad o la madurez de consentir un acto, y respectivamente de su edad, porque fue juzgado como menor. Así que es bueno saber esto. Ahora bien, ¿quién es un agresor? ¿Cómo sabemos quién es un agresor? Porque eso nadie tiene un rótulo, una pancarta que diga, mira, yo soy un agresor sexual dentro de un escenario correccional. Ciertamente tenemos personas convictas por violaciones, agresiones sexuales, pederastas, etcétera, porque ya usted los puede definir. Pero ¿quién es un agresor sexual? Pues hay unas características particulares que definen un agresor sexual, y entre ellas se encuentran que son convictos por crímenes violentos, poseen largas sentencias, están familiarizados con la cultura institucional. No así el caso, como vieron, de Joe, que estaba familiarizado con la cultura institucional, pero fue ubicado. Y esto es importante, fue ubicado en un módulo donde lo que había eran depredadores sexuales. ¿Y por qué es importante esto? Porque ciertamente yo les he expresado anteriormente en lo que es el desarrollo histórico de los sistemas correccionales que en un principio no existía un sistema de clasificación. Así que es bueno saberlo, porque lo que quiero traer con esto es que la clasificación, o sea, PREA, dentro de sus estándares, nos define, ¿verdad?, un proceso de entrevista durante la admisión de un confinado. Y conforme a la respuesta que él brinde, nosotros podemos tener una alerta de que si puede ser victimizado por la población correccional, por su preferencia sexual o por su fragilidad o cualquier otro asunto. De igual manera, las características que nos presentan los agresores es una complexión grande, aunque aquí yo hago un alto, porque un agresor sexual puede ser cualquiera. Podemos tener un confinado que usted lo ve delgado, pequeño en estatura, su complexión física, usted entiende que no tiene, no, pues tiene el poder porque sabe manipular, conoce el ambiente correccional, y entonces puede lograr su objetivo, o tiene cierto poder o rango dentro del escenario que le permite ello. La confianza es el ejemplo que les traje al principio. Si usted ingresa un familiar o alguien nuevo dentro del sistema correccional, usted no conoce ese clima, ese ambiente, y esto puede incidir que usted entonces sea víctima de agresión sexual. Afiliación a gangas o grupos es algo que debemos prestarle atención, y como muy bien dice la última, pues posee un estatus social dentro de la facilidad correccional. Ahora, ¿quién puede convertirse en una víctima? Esto es una parte interesante. Ya hablamos quién puede ser un agresor. Ahora veamos brevemente quién puede ser una víctima. Y pensemos, ¿quién usted cree que puede ser una víctima? Pues ciertamente, si cogemos las características de un agresor, pues debemos pensar que una víctima es aquella persona que es convicta por crímenes no violentos, es primer ofensor, desconoce ciertamente la cultura institucional, cómo es ese mundo dentro de una facilidad correccional, no posee malicia o agudeza para detectar el peligro, ¿verdad? Ese streetwise, o sea, ese olfato, no lo tiene, esa malicia, no lo tiene porque nunca ha estado preso. Así que eso es algo que hay que estar pendiente. Vuelvo y digo, el caso de Joe estuvo preso, no es primer ofensor, sí conoce la cultura institucional, pero fue ubicado en un módulo incorrecto, así que hay que prestar atención. Jóvenes pequeños en estatura, con características femeninas, cualquier persona que presente algún tipo de impedimento o limitación física puede ser una víctima potencial de un agresor sexual y no entiende pues, la vida correccional. Ejemplo, recibir objetos como dulces, otros artículos por parte de otro confinado, que luego se traduce, pues como expresé previamente, en un requerimiento de favores sexuales. Ahora bien, ¿por qué ocurre una actividad sexual en la cárcel? Y eso es una pregunta ciertamente que podríamos estar debatiéndola por un periodo de tiempo prolongado,
tendríamos muchos modelos teóricos que podrían explicar la misma, uno por demostrar la fuerza, por placer, porque el ser humano es un individuo sexual y tiene que canalizar esas energías sexuales, y por un sinnúmero de eventos, ¿verdad? O variables que podríamos estar discutiendo. Pero no perdamos de perspectiva que usted no, la propia actuación del individuo lo privó de su libertad. Y ingresa a un sistema cohesional. Que tenemos personas inocentes dentro del sistema cohesional, pues eso es otro cuarto de hora que podríamos discutir eso. Hemos visto múltiples casos aquí en Puerto Rico, donde luego de un tiempo prolongado se ha probado que dichos confinados pues que son inocentes, no son culpables de los actos. Pero eso no significa que no cumplieron un periodo de tiempo dentro de la facilidad correccional. Así que, ¿por qué ocurre una actividad sexual? Yo le voy a dar varias características para que tenga un norte. Ciertamente estas características que le voy a presentar pues se pueden ampliar. Tenemos, manera de ejemplo, por placer, por amor. Te dirá, por amor, sí. Hemos tenido empleados que se han enamorado de confinados. Más adelante vamos a ver lo que yo llamo las banderas rojas para que usted esté pendiente de esos asuntos, pero sí, hemos tenido empleados que se han enamorado de confinados y viceversa. Por venta o trueque. Pues, la adquisición de algún bien o objeto, entiéndase productos de primera necesidad o sentirse protegido, etcétera. Pues mira, sí, venden su cuerpo a cambio de ello. Recuerdo yo un empleado del departamento de corrección que me comentó en una ocasión que él conocía a este confinado en la comunidad, tipo, me dice él, de una complexión y estatura grande, casado y todo lo demás, pero dentro de la institución era la pareja de otro confinado. Y cuando el confinado lo reconoce a él, pues le digo, mira, no vaya a comentar nada. Así que, ¿qué es lo que te quiero traer con esto? Hay las circunstancias por las cuales ese ejemplo que yo les traigo se convirtió en una víctima de agresión sexual, pues las desconocemos, más allá de lo que él nos pueda expresar. Así que es algo que está como expresión del yo, ¿verdad? Hay gente que conocemos, pertenecen a la comunidad, y no tienen la capacidad de controlar este deseo de índole sexual, pero no tiene que ser de la comunidad LGBTQI, sino un heterosexual pues lo hace como expresión del yo para romper las reglas de las instituciones, mostrar control o dominio sobre otras personas por procreación, sí, aunque usted no lo crea, sí hemos tenido empleados o empleadas que desean tener un hijo, no tienen pareja y cogen en actividades sexuales. Ya hablamos de la protección y le había mencionado previamente que son forzados. La pregunta inmediata, ¿verdad? Hasta este momento es un mundo interesante, ¿verdad? El mundo dentro de las instituciones que usted tiene que prestar atención. Usted comienza a trabajar en una institución hoy, no tiene esa agudeza, ese streetwise, esa malicia para detectar cosas. Los confinados tienen la habilidad de tener una dicción y un verbo muy, como te digo, muy cautivador, que lo puede llevar a usted incluso a dudar porque está confinado. Así que todas estas cosas usted las va desarrollando en la marcha y se va a dar cuenta de que pues son manipuladores y tienen la oportunidad, pues, en ocasiones, si no se presta la vigilancia adecuada, de lograr su objetivo. La pregunta inmediata es, ya vimos en términos estadísticos, recortes periodísticos, que no hay una diferencia en términos porcentuales, sí, pues son más los hombres los que son víctimas de agresión sexual, porque es la población de mayor número en las facilidades institucionales. Pero ¿existe alguna diferencia entre el hombre o la mujer
que es agredida sexualmente. Pues esto es algo interesante de estudiar. El hombre puede dirigirse a mostrar una relación de poder, de control hacia otro ser humano, mientras que la mujer no necesariamente va en esa dinámica, sino que podríamos pensar que la mujer quiere hacer extensiva dentro del escenario correccional aquello que perdió en su producto, pues, de su encierro al perder su libertad, que es su ambiente familiar. Así que entre las mujeres podemos ver una dinámica interesante, no todas, ¿verdad? Pero es importante que lo sepamos, que es la búsqueda de la creación de un ambiente familiar asumiendo los roles que tiene una familia tradicional. Y no necesariamente en la búsqueda de ese ambiente familiar tiene que haber una actividad sexual. De igual manera, las mujeres buscan una relación uno a uno. Esto significa que la mujer se puede definir, mira, soy lesbiana porque estoy aquí. Y muchas de estas relaciones no son duraderas. O sea, una vez egresa del sistema correccional, pues no asume ese tipo de conducta. Así que finalizan prontamente, o otras caóticamente no se dan actos de violencia sexual, o otras se pueden sentir muy bien hostigadas o amenazadas. Las mujeres que establecen relaciones profundas con otras mujeres, y quiero, ¿verdad?, volverlo a establecer, no todas tienen sexo, pero hay unas que sí también tienen sexo, ¿verdad? O sea, lo que quiero es establecer la dinámica que hay. En cambio, el varón sí busca la actividad sexual, no necesariamente la mujer. Ese es un punto medular en el asunto. No todas las mujeres incurren en actividad sexual, pero sí todos los hombres hay una agresión sexual. Así que es algo importante que sepamos de eso. Hay unas variantes, ¿verdad? Entre del abuso sexual. Hay una distinción en lo que es el personal versus lo que es ciertamente el confinado. Y es algo que es importante que estudiemos para que podamos ver las diferencias que hay entre una y otra. Por ejemplo, la relación del personal al confinado. No perdamos de perspectiva que el personal tiene una relación de poder. O sea, es el que determina cuando un confinado recibe los servicios, es el que determina cuando tiene la recreación, el producto de la redacción de informes, ese confinado puede presentar buen comportamiento, o producto de la redacción de ese empleado, ese informe puede ser de mal comportamiento. Así que, en ese sentido, el confinado está en una relación versus el empleado, pues seguramente, ciertamente de desventaja. El empleado tiene ese control. Así que nos podemos encontrar con confinados o con personal que se va a dirigir al confinado para explotar su poder. Es el único sitio, es el escenario donde puede demostrar que tiene un poder. Podemos tener el personal hacia el confinado, como ya expresé, que siente algún tipo de relación o se enamoró del mismo. Siente simpatía o el deseo de proteger al confinado. Esto usted lo va a ver si usted trabaja en un escenario correccional, que usted ve que las personas saben más, el empleado sabe más información del confinado que propiamente lo sepa su profesional de ayuda. El confinado, el personal, siempre va a buscar una manera de protección de ese confinado. El personal se queda trabajando horas extras en el módulo donde está ese confinado. El personal siempre saca a realizar tareas de limpieza o cualquier otro tipo de tarea al mismo confinado. Así que estos son indicadores que vamos a ver más adelante con las banderas rojas, que nos van diciendo la posibilidad de que existe una relación entre ese personal y el confinado. Otro asunto es
estos empleados, estos compañeros que se sienten rechazados o aislados por sus pares, entiéndase sus otros compañeros de trabajo, y el confinado, mire gente, usted va a trabajar 8 horas, puede que trabaje 16 si dobla turno, pero el confinado tiene 24 horas por el término de la sentencia adjudicada para conocerlo usted. Por lo tanto, va a saber sus debilidades y sus fortalezas. Y de igual manera tenemos lamentablemente las ocasiones en que compañeros cuentan su vida y cuentan la de sus compañeros alrededor de confinado, y entonces lo que está haciendo ese confinado es obteniendo información para su provecho. Así que podemos tener compañeros de trabajo que se sienten aislados, rechazados por sus pares, y entonces comienzan a identificarse con los confinados, y producto de eso, entonces el personal se siente bien compartiendo con ese confinado. Son cosas que ocurren, que debemos prestar atención, y usted, si fuera un supervisor de un escenario correccional, pues debe estar pendiente a todo ello. Así que en la próxima reunión que tengamos del curso de Psicología Correccional vamos a seguir hablando de las agresiones sexuales, pero desde una perspectiva correccional. En nuestra próxima reunión, la segunda parte de esta presentación de hoy, vamos a continuar hablando de cómo es el acercamiento entonces del confinado al personal. Banderitas rojas, que es importante que ustedes las conozcan, y ciertamente más allá de las banderitas rojas, que ciertamente que conozcan también cuáles son los mecanismos de rehabilitación de ellos. Así que agradeciendo su atención, queda de ustedes el Dr. Kelvin Merced, así que nos vemos en la próxima.